Vamos a alabar a Cristo, el Mesías de Israel. Vamos a exaltar su nombre y a gozarnos para Él. Vamos a alabar a Cristo, el Mesías de Israel. Vamos a exaltar su nombre y a gozarnos para Él. Toda la alabanza es buena para honrar al Salvador. Y es bienaventurado el pueblo que se goza en el Señor. Toda la alabanza es buena para honrar al Salvador. Y es bienaventurado el pueblo que se goza en el Señor. Alabaré, alabaré. Vamos a alabar a Cristo, el Mesías de Israel. Vamos a exaltar su nombre y a gozarnos para Él. Vamos a alabar a Cristo, el Mesías de Israel. Vamos a exaltar su nombre y a gozarnos para Él. Toda la alabanza es buena para honrar al Salvador. Y es bienaventurado el pueblo que se goza en el Señor. Toda la alabanza es buena para honrar al Salvador. Y es bienaventurado el pueblo que se goza en el Señor. Al son de bocina, alabaré, con salterio y arpa, alabaré. ¡Sí, Señor! Toda la alabanza es buena para honrar al Salvador. Y es bienaventurado el pueblo que se goza en el Señor. Toda la alabanza es buena para honrar al Salvador. Y es bienaventurado el pueblo que se goza en el Señor. Al son de bocina, alabaré, con salterio y arpa, alabaré. Al son de bocina, alabaré, con salterio y arpa, alabaré, y con esta cumbia, alabaré, porque Él es bueno. Alabaré, 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 porque Él es bueno, alabaré, porque Él es santo, alabaré, porque me ha salvado, alabaré, y con esta cumbia, alabaré. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca
de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Y le seguía una multitud enardecida. Iba Jesús con un madero hacia el Calvario, a paso lento se oyó una voz. Simón es Irinde, y le obligó a llevar la cruz
va Simón. Y va Simón. Y le seguía una mujer que en muchos días le vio crecer. Ella lloraba y otras gritaban, muy lamentadas por lo que hacían con él. Luego llegaron a aquel lugar y le rodearon, clavaron sus manos y horadaron sus pies. Horadaron sus pies. Él respiró con dolor y su cara ensangrentada, su espalda maltratada y su sangre derramada caía de la cruz. Se oscureció y él expiró y el velo del templo se rasgó. La tierra tembló y se estremeció y en muchos sepulcros hubo resurrección. Y él descendió y en el Seol llevó cautiva la cautividad. En tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios,
¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, Él vive. Él resucitó. Adoremos, exaltemos, levantemos al Rey.
regresaré a la ciudad para darlo a saber. Ven con nosotros. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú has llevado su cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María. Raboni. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Viendo este servicio. Voy a hacer una oración, hermanos. Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque podemos estar aquí en este lugar, donde hemos venido para recordar el triunfo que tú tuviste cuando te levantaste de entre los muertos. Te doy gracias, Señor, porque tú resucitaste y ahora eso me asegura a mí, nuestra propia resurrección. Quédate con nosotros, bendice este servicio, alcanza a mis hermanos que están viendo por este medio. Gracias, Dios, por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Dice Lucas 24 del 5 al 6. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Gloria a Dios, gloria sea a nuestro Señor. Hermanos, vamos a estar recordando estos momentos donde Cristo nos dio la victoria cuando se levantó. Gracias, Dios, por esta bendición tan grande que ha quedado en la historia y que ha asegurado a la iglesia su resurrección el día de mañana, porque partiremos para estar con Él. Gracias, Señor. Hermanos, vamos a hacer un poquito de historia. Dejamos a nuestro Señor Jesucristo colgado en la cruz, pronunciando las palabras, consumado es. Y dice que al poco tiempo murió. Y quedó ahí en la cruz, muerto. Se acercó un soldado, lastimó su costado con una lanza. Dice que de la herida brotó sangre y agua. El soldado lo estaba haciendo para asegurarse de que estaba muerto. Pero hermano, Jesús había entregado hasta la última gota de su sangre por nuestra redención, hermanos, por nuestros pecados. El justo se hizo pecado. Esta es la gran noticia, hermanos, que ahora Jesús estaba trazando un camino, trazando un puente
para que tú y yo pudiéramos llegar al Padre sin impedimento, que tú y yo pudiéramos llegar al Padre sin necesidad de ningún intermediario, solamente Jesús. Hermanos, ahora estaba ahí muerto. Y tendrían que quitarlo de la cruz, porque venía el día de reposo. Y dice la palabra de Dios, vamos a ver ahí en Lucas capítulo 23, versículos del 50 al 56. Dice, había un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se habían puesto a nadie. Era día de la preparación. Estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon esencias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Esto, hermanos, es la historia de lo que estaba pasando. Dice que había un hombre llamado José de Arimatea. Este hombre dice que no estaba de acuerdo en todo el proceso que habían hecho con Jesús desde antes, desde que lo llevaron a Pilato, desde que lo llevaron a Herodes. Lo hicieron con premura, lo hicieron rápido, querían condenarlo. No estaba de acuerdo con esto. Dentro del mismo concilio había hombres que amaban a Jesús, que lo admiraban, como aquel hombre que llegó de noche, Nicodemo, y habló y le dijo y reconoció que era un maestro y que venía de Dios, porque nadie podía hacer las cosas que él había hecho. Y él lo llama Rabí, que traducido es maestro. Había hombres que admiraban su doctrina. Dentro de la élite, dentro del concilio, dentro de todos aquellos que tenían poder en el pueblo judío. Uno de estos, José de Arimatea, dice la palabra de Dios que se acercó y reclamó el cuerpo de Jesús. No querían dejarlo en la cruz. Se acercaba el día de reposo y la ley marcaba que nadie podía hacer nada en este día. Entonces, él dijo, no puede quedarse ahí el cuerpo, tenemos que recogerlo. Hizo trámites. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué José de Arimatea? Dios sabe todas las cosas y sabía que este hombre podía llegar hasta Pilato por la influencia que él tenía. Y le entregó el cuerpo. Y lo tomaron y lo pusieron en un sepulcro nuevo que nadie había usado. Un sepulcro en la roca. Un sepulcro de ricos, de potentados. Y ahí lo envolvieron y ahí reposó. Las mujeres dicen que estaban viendo todo aquello. Y vieron dónde pusieron el cuerpo. Y dice que luego regresaron a sus casas. Prepararon todas las cosas, las esencias aromáticas que se acostumbraba en aquellos tiempos. Ungir los muertos. Los ponían aceite. Ponían especies aromáticas, ungüentos. Pero ellas regresaron por todas estas cosas a su casa. Y dice que descansaron el día de reposo. Porque lo tenían que hacer conforme al mandamiento. El mandamiento de la ley.
Hermanos, las mujeres estaban tristes. Los apóstoles estaban escondidos. Decía, era un ambiente para los que amaban a Jesús de una tristeza profunda. Unos días antes, Pedro lo había negado. Jesús ya le había dicho, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Cuando Jesús estaba allí en la cruz, Pedro se acerca, lo reconocen y le dicen, este es uno de los que andaban con él. Y Pedro dice, yo no lo conozco. Sí, habla igual que ellos. Yo no sé quién es. Y a la tercera vez que Pedro lo niega, escucha el gallo para que él recordara lo que había dicho el maestro. Tremendo, hermanos. Las fuerzas del mal en ese momento estaban imperando, estaban trastornando la mente de sus enemigos y de sus propios amigos. Hasta el mismo Pedro tuvo miedo, porque veía a la gente enfurecida y cómo se movían. Y él pensó que también iba a ser martirizado y muerto en esos momentos. Pero dice que él se fue corriendo, se dio cuenta del problema, se dio cuenta de su pecado, se dio cuenta que había negado a su amigo, a su maestro. Dice que lloró con amargura y pidió perdón a Dios. Ahora todos estaban en sus casas, escondidos. No sabían qué hacer, no sabían a dónde dirigirse. Pensaban que los iban a apresar. Pero fueron las mujeres las que siguieron de cerca todo el movimiento que hizo José de Arimatea. Tremendo. Y estas mujeres grabaron perfectamente en su mente y en su corazón toda la escena que estaban viendo en ese momento. Y dice que estas mujeres prepararon todo y guardaron el día de reposo, porque tenían que regresar. Vean esta escena, hermanos. En este momento no fueron los discípulos los que estaban reclamando el cuerpo de Jesús. Todo se trastornó, pero Dios tenía sus planes perfectos. Él tenía al hombre indicado para que fuera a reclamar su cuerpo. Era la escena que se estaba viviendo. Ahora Jesús, solo, abandonado, había sido rescatado por los que le admiraban de lejos. José de Arimatea, un Nicodemo que también lo amaba, y otros más. Y pasó ese día conforme a la ley. Pero las mujeres estaban desesperadas. Ellas querían ir y preparar a su maestro. Gracias a Dios por las mujeres. Gracias a Dios por estas mujeres que no perdieron de vista al maestro. Porque dice que muy temprano por la mañana ellas se levantan y corren al sepulcro. Ya había pasado el día de reposo y ellas tenían que llegar a donde estaba su maestro, a donde lo habían puesto. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 24, versículos del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Vean esto, hermanos. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Qué sucedió? Ellas mismas se preguntaban qué había pasado, por qué la piedra estaba removida.
Pero hermanos, si hacemos un poquito de historia nos vamos a acordar. Los sacerdotes fueron con Pilatos y le pidieron guardias para que pusiera ante la tumba. Porque ellos argumentaban, van a venir los discípulos y lo van a robar. Y luego van a decir que resucitó como él muchas veces lo dijo. Necesitamos asegurar, estar seguros de que el cuerpo de Jesucristo va a seguir en la roca, en el sepulcro. Hermanos, la maldad del hombre no tenía fin. Querían llevarlo hasta el último momento. El plan artero, el plan terrible que estaban maquinando en sus mentes estos líderes religiosos, estaban dispuestos a todo. Pero se llevaron una sorpresa. Cuando Pilato les dijo, ustedes tienen guardia, ustedes tienen, pónganlos. Hermanos, pusieron 2 guardias en la tumba. Pusieron guardias. Pero aún así, hermanos, la piedra se movió. Aquella piedra de no sé cuánto peso, 1 tonelada, que habían cerrado, que tenían que ponerla varios hombres para quitarla, no era tan fácil. Se retiró sola. Los soldados huyeron despavoridos. Tenían que ir a dar la noticia. Pero ese fue el gozo más grande para la humanidad. Eso fue lo que marcó la historia del cristianismo. Porque nosotros, hermanos, basamos nuestra religión, basamos nuestra fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí nos dio la victoria, porque ahí nos dijo, si yo me levanté, ustedes se van a levantar también. Yo tengo las llaves ahora. La muerte ya no va a poder retenerlos en el sepulcro. Y por eso podemos decir, gracias a Dios, gloria a tu nombre. Porque esto es verdad. Porque la tumba hasta este día sigue estando vacía. Los sacerdotes les dijeron a los soldados, ustedes guarden silencio y digan que lo robaron los discípulos. Y hasta el día de hoy, eso es lo que se dice acerca del maestro. Hermanos, pero las mujeres estaban ahí, al pie de la tumba, y viendo esta piedra removida. Todavía no entendían lo que estaba sucediendo. Todavía no comprendían. Ellas pensaban que lo habían quitado de ahí, que lo habían robado. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 4, en la lectura que estamos haciendo. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron las palabras más hermosas, hermanos. La pregunta que la respuesta ellas habían olvidado. Y les dice el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense de lo que les decía. Hermanos, yo creo que estas mujeres fueron sacudidas. Pero era lógico porque ellos no habían visto una resurrección. Pero ahora sus ojos estaban viendo el poder de Dios manifestado, levantando de entre los muertos a su Hijo, a Jesús. Y luego dice en el versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado
y resucite al tercer día. Es necesario, una vez más esta palabra, es necesario. No fue porque así sucedió en aquel momento y tuvieron que hacer eso con Jesús. No, era necesario. Todo era un plan perfecto de Dios para la humanidad. Todo esto se llevó por nosotros, por el gran amor que Dios nos tenía o que nos tiene hasta este momento. Por eso dice ahí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito. Vean esto, hermanos. El amor de Dios hizo que su Hijo viniera, diera a conocer el Padre y que muriera por ti y por mí. Dice en el versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Vean, qué gran privilegio para estas mujeres, llevar la noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Dios por estas mujeres que nunca se apartaron de Jesús, que siempre estuvieron ahí, y Dios les dio el privilegio de que ellas llevaran esta noticia a los demás, a los discípulos. Podemos preguntarnos, ¿qué estaban haciendo los discípulos? No sabemos. Lo que sí sabemos, hermanos, es que estaban escondidos, estaban atemorizados, se estaban tal vez preguntando, ¿qué vamos a hacer? Ya no está el maestro con nosotros. Y también habían olvidado que Jesús les dijo que Él se iba a levantar. Seguramente lo habían olvidado, como aquellas mujeres también. Entonces dice en el versículo 10, era María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos, oigan bien esto, hermanos, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Los apóstoles pudieron estar pensando 1000 cosas, todos los que ustedes quieran, pero nunca que Jesús se iba a levantar de entre los muertos. Qué tristeza, hermanos. Pero así es la naturaleza humana. Así somos todos. Nos olvidamos con tanta facilidad de las cosas que Dios hace con nuestras vidas, las sanidades que Él nos provee, las bendiciones que te da, de los peligros que nos libra. Nos olvida. Y luego hasta le damos la espalda. Es la naturaleza humana. Los apóstoles habían visto los milagros que Jesús había hecho, cómo levantó a Lázaro, aquella jovencita, cómo hizo grandes milagros, cómo caminó sobre las aguas. Pedro, siendo uno de los que participó de este gran milagro y pudo caminar en las aguas, no creían en las palabras que Jesús les había dicho, que se iba a levantar de la tumba. De tal manera que cuando las mujeres llegaron corriendo del sepulcro para darles las noticias, pensaron que estaban locas. Esto es lo que da tristeza, hermanos. Pero si analizamos bien esto, era necesario que esto pasara para que el plan de Dios se efectuara. Voy a leer una vez más en el versículo 11. Dice de la siguiente manera: mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Vean,
Y luego dice en el versículo 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Por un lado, hermanos, esta incredulidad hizo que Pedro saliera corriendo para comprobar lo que las mujeres habían dicho. Y cuando llega al sepulcro y lo ve vacío y vio los lienzos solos ahí doblados, hermanos, dice que se fue a casa maravillado de lo que había visto, de lo que había sucedido. Hermanos, esto es lo que nos conmueve al mundo, que Cristo está vivo, Él resucitó. Pablo mismo dice, hermanos, ahí en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero Él se levantó de entre los muertos. Y véanlo, y muchos critican esto, pero Cristo resucitó, Cristo se levantó. Imagínese usted la cantidad de enemigos que tenía Jesús. Si realmente habían robado el cuerpo, ya lo hubieran presentado para que dijeran, aquí están los restos. Pero hace 2000 años que nadie trae evidencia de que el cuerpo de Cristo estuvo muerto y que sigue como un cadáver. Él se levantó de la tumba victorioso. ¿Quién dice gloria a Dios? Gracias, Señor. Gracias por esta gran bendición que tú nos has dado, hermanos. Y por eso la iglesia dice y grita a voz de cuello: Cristo es mi Salvador. Y Cristo me aseguró, y así como Él se levantó de los muertos, un día yo me levantaré, porque Él dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayan quedado serán arrebatados para reunirnos con Él en las nubes. ¡Qué maravilla, hermanos! Esta es la promesa de Dios para los hombres. Y por eso podemos gozarnos en esta mañana. Después de todo el sufrimiento, ahora Jesús nos está dando la seguridad de nuestra salvación. Y Pablo dijo, por eso nuestra fe está basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo se ha formado, se ha basado en este evento tan maravilloso que es la resurrección. Ha habido muchos líderes, hermanos, muchos líderes religiosos, muchos profetas. Seguramente ustedes han escuchado que han forjado grandes religiones del mundo, pero siguen en sus tumbas, siguen hechos polvo, esperando también el día de la resurrección, algunos para vida y otros para muerte. Falsos profetas, falsos mesías. Algunos dicen que se va a levantar en forma de elefante, pero siguen en la tumba. Pero Jesús, mi Salvador, se levantó al tercer día. Y dice que en adelante está la diestra del Padre por interceder por ti y por mí hasta el día de su segunda venida, de su regreso. Hermanos, gloria a Dios. Él resucitó. Él está vivo. Y Él es nuestra salvación y esperanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este gran evento donde el cristianismo podemos levantar las manos y decir: gracias, porque tu gracia fue derramada desde este momento para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y luego dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. El mundo estaba bajo condenación, sino que Él vino para que tengamos vida y vida eterna. ¿No es maravilloso todo esto, hermanos? Por eso la iglesia recuerda este motivo, recuerda este momento, mejor dicho, para poder decirle al mundo, Cristo resucitó. Ahí donde estás, vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decir, gracias Dios. Gracias porque estás vivo, porque me escuchas, porque nuestra oración no es vana. Padre, te doy gracias, mi Señor. Te doy muchas gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Porque hasta aquí tú nos has dado esa seguridad. Tú nos has dado la promesa de que nos vamos a levantar igual que como tú lo hiciste del sepulcro. Bendice a tu iglesia, Señor, que nunca olvidemos estos eventos y que podamos siempre ser un pueblo agradecido. Un pueblo que ve la misericordia de Dios derramándose en cada uno de nosotros. Un tiempo en que la gracia es propicia para toda la humanidad. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Qué maravilla, hermanos, tener y poder recordar este evento tan maravilloso. Podemos decir gracias, Señor. La iglesia asegura que su predicación es verdad. Por eso alcanza a todos aquellos que con corazón sincero se acercan a Él de rodillas. Gracias, Dios. Gracias, hermanos, porque sé que me están acompañando. Hay bastantes hermanos conectados y yo sé que va a ser de grande bendición este día. Enseguida voy a darles oportunidad de que vayan, acerquen por ahí su copa y el pan para tener el servicio de comunión. Así es que, hermanos, vamos a prepararnos para eso. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido.
Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida. Tomar del vino que me hace libre en ti. Y luego derramar mi alma en alabanza. Y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Comer del pan que me sacia y me da vida. Tomar del vino que me hace libre en ti. Y luego derramar mi alma en alabanza. Y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí no lo... Ahí está. ¿Ya? Bueno, hermanos, ya estamos una vez más de regreso para celebrar este servicio de comunión. Voy a pedir, hermanos, que oremos antes de iniciar. Padre, te doy gracias una vez más, porque yo sé que estás con nosotros. Yo sé que tu amor es grande para la humanidad. Yo te pido, Padre, en este momento, que tú bendigas este servicio que vamos a efectuar. Quita de nuestro corazón todo pecado, que podamos confesar delante de ti todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando en nuestras mentes, en nuestros corazones. Quítalo, Señor, para que podamos levantar manos santas delante de ti. Confesamos nuestro pecado delante de ti. Y ahora, Señor, prepáranos para poder participar de estos elementos, de este pan y de este vino, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, dice la palabra de Dios que cada que hagamos esto, estamos anunciando la vida de nuestro Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también su segunda venida. Dice que el Señor mismo ordenó este sacramento santo. Él mandó a sus discípulos que participasen del pan y del vino, que son emblemas de su cuerpo roto y de su sangre derramada. Esta es la mesa del Señor. Esta fiesta es para sus discípulos. Todos ustedes que con verdadero arrepentimiento han abandonado sus pecados y se han acercado por la fe y participan de la vida de Jesucristo para la consolación y gozo de sus almas. Acordémonos
que es la conmemoración de la pasión y muerte de nuestro Señor, y que también es señal de su segunda venida. No nos olvidemos de que somos uno en una misma mesa con el Señor. Vamos a hacer una oración más por estos elementos para que Dios bendiga esto. Usted ahí en casa, dirija su mano hacia el pan y el vino y oremos todos juntos, hermano. Te damos gracias una vez más, Señor, porque podemos estar delante de ti. Ahora te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas este pan y este vino, y que tú seas con nosotros, que tú lo bendigas, y que siempre recordemos el sacrificio que tú hiciste. Omnipotente Dios, Padre nuestro celestial, que por tu misericordia entregaste a tu único Hijo Jesucristo para sufrir muerte en la cruz por nuestra redención. Óyenos, te suplicamos humildemente. Concédenos que al recibir estos elementos, el pan y el vino, según la institución santa de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, en memoria de su pasión y muerte, seamos hechos participantes de los beneficios de su muerte expiatoria. Nos acordamos de que la misma noche en que nuestro Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa y habiendo dado gracias, dio a sus discípulos diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Permítenos venir delante de ti con verdadera humildad y fe al participar de este santo sacramento. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. El cuerpo del Señor Jesucristo, que fue dado por vosotros, los preserve irreprensibles para la vida eterna. Tomen y coman este pan en memoria de que Cristo murió por ustedes. Coman el pan. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por ustedes, los preserve irreprensibles para la vida eterna. Beban esta copa en memoria de que la sangre de Cristo fue derramada por ustedes, y seamos agradecidos. Beban el vino. Gracias, Dios. Acuérdense, hermanos, que ahí en su casa
ustedes hicieron lo mismo. Demos gracias a Dios porque esto que acabamos de hacer fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que al hacerlo estamos anunciando, estamos reconociendo, estamos recordando su muerte, pero también su resurrección y su segunda venida. Porque esto lo vamos a hacer hasta que Él venga una vez más. Y un día lo vamos a hacer juntamente con Él. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haber participado de estos elementos. ¿Quién le enseñó sobre su vida de mañana? Y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. ¿Quién le enseñó a la luna esconderse hasta la noche? Y a la estrella con su mano colocó. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. El mismo Dios que creó el universo corre hacia el débil, el cansado y el caído. Y estas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al infierno conquistó. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive, mis pecados perdonó. Él vive por siempre proclamar el precio de mi pecado, con su vida fue pagado. Él vive hoy y la tumba vacía